como todos los lunes, presente aquí en Notivisa Ariosto Manrique, director general de Testa Marketing, con los números que nos deja ver una parte de la realidad sobre ciertos temas. Hoy cerramos, bueno, al menos aquí nosotros, con el tema de la elección federal de 2018. Pues vamos a dar carpetazo, buenas noches, Sí, vamos a dar buenas carpetazo al tema electoral, no al tema político, porque el tema político tiene que ver con el deporte, con la cultura, Claro, con todo lo que vayamos permanente. a ver. Es permanente, pero con el tema electoral sí, vamos a ver ese último corte, vamos a ver cómo quedaron finalmente las votaciones, cuáles son los estados que más votaron, los que menos votaron. La configuración de las cámaras. De las cámaras también, vamos a ver esa información. Muy bien. Y pues gracias y buenas noches. La primera gráfica es el resultado de la elección para presidente. 53.2% Andrés Manuel López Obrador, sin duda histórico. No es el más grande. Recordemos que ha habido otros casos con el general Lázaro Cárdenas y en otros momentos de nuestro país en donde los porcentajes eran también bastante altos. Después, Ricardo Anaya Cortés con un 22.3%, un PRI que no llega al 20%, 16.4%, y los independientes con un 5.2%. Sorpresa porque la expectativa era de un 1.5 o 2%, pero 5% de los independientes no es un dato malo. Y te voy a decir por qué no es un dato malo, Fernando. Porque a la hora de que lo aterrizamos en Baja California, prácticamente los independientes están igual que el PRI en el estado. Entonces, ya viéndolo de otra óptica también lanza un mensaje interesante de nueva forma de votar. 63.8% de Andrés Manuel López Obrador en Baja California, 20%, 19% los del PAN, PRI 8.6% y te decía 6 puntos los independientes. Este dato, ¿por qué es relevante? Porque Baja California es de los principales, de los primeros 10 estados que en términos de porcentaje le abonan a la votación de Andrés Manuel López Obrador. Estos son los 5 estados que más le aportan. Tabasco, que es de donde es originario Andrés Manuel, 80%, arrasó prácticamente ahí. Tlaxcala 70%, 67%, Quintana Roo, Morelos 65%, 90%, después Oaxaca y Baja California con el 9%. Los que menos le aportan son Querétaro con un 41%, 39.6% Aguascalientes, Yucatán 39%, Nuevo León 34% y en Guanajuato solamente el 30% no le dio el voto, Andrés Manuel López Obrador. Y así es como queda la composición del Senado de la República, Fernando. 69 senadores para esta alianza de Morena, PES, PT, al margen de que si se va o no se va PES o los demás partidos. 69 senadores, 38 para el grupo del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y solamente 21. Histórica caída también, tremenda, estrepitosa del PRI, solamente con 21 escaños. Y en la Cámara de Diputados, el grupo de Morena, más o menos una composición similar al del Senado, Morena, PES, PT, 307, después el PAN, PRD, 131 y la Alianza solo 62, finalmente del PRI, el PANAL y el Verde Ecologista. Esa es la composición como va a quedar. Interesante. No le da... Increíble. No le da la mayoría absoluta. Absoluta no, pero la mayoría relativa sí le da y suficiente margen como para hacer cambios. Pero bueno, como siempre, pues se negocian los temas, se habla con otras fracciones y se puede lograr esa mayoría Inclusive absoluta, con la ¿no? misma fracción dentro de Morena, no habrá que negociar con ellos porque pues también tienen su agenda privada y sus cosas que ellos piensan, Claro. ¿no? Como individuos. Tiene sus pros y sus contras esta situación. Sí. Pero será pues, una época seguramente muy interesante a partir de diciembre próximo. Así va a ser. Ahí estaremos presenciando y atestiguando esta nueva era. Y nosotros midiéndolo. Exactamente. ¿no? Muy bien. Bueno, gracias, gracias Ernesto. a ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Continuamos con Rafael Colorado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda con mucho gusto Rafael Colorado y esta es la información nacional. El Fondo Monetario Internacional mantuvo su pronóstico de crecimiento para la economía de México en 2.3% para este año. Sin embargo, rebajó de 3 a 2.7% su estimación para la expansión del próximo año. Señaló esto como riesgo para la economía, la renegociación del TLCAN y el programa de políticas que reforzará el próximo gobierno federal. Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, asumió la dirigencia del partido la mañana de este lunes, luego de que René Juárez Cisneros presentó su renuncia en conferencia de prensa. Juárez Cisneros, quien cumplió el cargo durante 2 meses y enfrentó la derrota electoral a la presidencia de la República del PRI, él informó que se dedicará a sus actividades legislativas como diputado federal. En el Estado de México, 3 reos se fugaron ayer del penal de Cuautitlán Centro luego de la detonación de un artefacto explosivo en el área de juzgados. Uno de los reclusos fue reaprendido momentos después, 2 siguen prófugos. El director del penal aclaró que a pesar de que las oficinas quedaron destruidas, no hubo muertos ni lesionados.
Policías de Hermosillo, Sonora, liberaron a 2 rehenes luego de que un hombre intentó asaltar una sucursal bancaria. El sospechoso se atrincheró por espacio de 4 horas con 2 empleadas, a las cuales amagó con un cuchillo. Finalmente los policías le dispararon luego de que el delincuente también los amenazara con el cuchillo. El sujeto fue trasladado a un hospital donde más tarde murió. Este domingo en Tamaulipas ocurrió un incendio en la planta Petrotemex, ubicada en el corredor industrial de Altamira. El director de Bomberos y Protección Civil de Tampico, Eduardo Morales, informó que el fuego se originó en el interior de la planta. Detalló que no se reportaron víctimas, solo daños materiales que aún no han sido cuantificados. Hasta aquí la información nacional. Vamos a un corte comercial, pero no le cambie, regresamos con más.